Fuerza de voluntad. ¿Por qué perdemos la fuerza de voluntad o cómo conseguimos tener más fuerza de voluntad? Esta es una pregunta que me suelen hacer a la hora de acompañar a personas en un proceso de cambio, más cuando el proceso se está desarrollando que no tanto al principio. Porque al principio podemos tener mucho desgaste, bien sea por una ruptura, dificultades en tu relación de pareja o en tu relación contigo o en tu trabajo, puede ser una multitud de contextos o de dificultades diferentes. Pero cuando nos damos cuenta de que existe la posibilidad de solucionarlo de verdad, es decir, no maquillando lo que ocurre o cambiando nuestra forma de pensar de una forma más bien maquillada, sino profundizando y trabajando en tu propio cambio personal, no porque tú tengas la culpa, sino porque al final con lo único que podemos trabajar realmente es con nosotros mismos, nos damos cuenta de que nos ilusionamos con ese proceso de cambio, pero luego nos encontramos con dificultades. Esto ocurre con las dietas, con el hacer de ejercicio, con un nuevo tipo de hábito, un nuevo tipo de rutina, etc. Y la fuerza de voluntad tiene mucho que ver con la motivación, que es uno de los campos principales de la psicología, y también de los desánimos, ¿vale? Cuando no tenemos fuerza de voluntad porque en cierto sentido creemos que no se puede, o estamos desanimados, desmotivados, etc. Cualquier tipo de solución o explicación light de redes sociales no te va a funcionar. Porque si yo lo resumo todo en esto, oye, no tenemos fuerza de voluntad porque creemos que no es posible. Eso es algo demasiado superficial y no siempre tiene por qué ser así. Vamos a profundizar más. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Al final, la fuerza de voluntad es algo abstracto. Desde aquí tenemos que pensar. No es una silla, una mesa, no es algo que tú puedas tocar, que tú puedas manipular. La fuerza de voluntad, al ser algo abstracto, es también algo subjetivo. Depende de cómo tú la quieras ver. Podemos interpretar, oye, que la fuerza de voluntad es tener la capacidad para cambiar ciertas situaciones o seguir esforzándote, etc. Pero eso, insisto, es algo muy subjetivo. A veces entendemos que no tenemos fuerza de voluntad porque nos estamos autoexigiendo hacer algo que ahora no es el momento. No nos corresponde. Es como querer estar tranquilos y en paz ahora que estamos inmersos en una ola de calor. Es difícil, ¿vale? Entonces, se trata un poco de ser consciente. Oye, ¿qué es lo que realmente quieres? Pero trata también de pensar en si es realista o cuáles son los pasos previos de forma ordenada para que tampoco pierdas esa capacidad, ¿vale? Pierdas esa ilusión, pierdas esa motivación de ir paso a paso y no autoexigirte demasiado. Eso en primer lugar, debemos ser realistas. El segundo motivo por el cual como que perdemos esa motivación y ese interés, estamos muy focalizados en el corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate, siempre pongo el mismo ejemplo a las personas que acompaño. A mí me encanta salir a correr. En ciertos momentos de mi vida he corrido mis 25 o 30 kilómetros a la semana y me encantaba. ¿Qué ocurre cuando estás un año sin salir a correr, pero un día ya te lo puedes permitir? Terminaste una lesión o han cambiado de nuevo tus rutinas y ahora si es algo que puedes hacer, tienes el tiempo. Tú quieres salir a correr, pero ¿qué te dice tu cuerpo? Quédate en el sofá, nueva serie en Netflix, etc. ¿Vale? Entonces, si finalmente sales a correr va a ser desagradable. Con el paso de los minutos será aún más desagradable y luego vas a empezar poco a poco a recuperar sensaciones. Por esto es importante tener un plan de acción, tener la compañía e ir dando los pasos más pequeñitos. A veces los planes de acción los tenemos que ajustar. Por eso digo que los procesos de cambio superficiales y ir cada uno con los tips, digamos, de el empoderamiento de turno tampoco funciona bien. Tenemos que ser precisos porque cada caso es totalmente personal. Si al final te quedas en el sofá, estás alimentando la idea de mucho mejor así. Entonces, solemos tender a una motivación a corto plazo. Pero ¿qué ocurre hoy día? Qué fácil es coger el móvil y hacer así. Qué fácil es coger la tablet. Es decir, vivimos en la sociedad de la sobreinformación y de la sobreestimulación. Y es una estimulación que al final nos provoca como una especie de calma, de bienestar temporal, pero que dura muy poco tiempo, es igual que un cigarro, y luego genera un mecanismo adictivo. Esto es lo que hace que sea muy difícil tener esa fuerza de voluntad. Por eso, si te resulta difícil esa fuerza de voluntad, pregúntate, ¿qué es lo primero que haces cuando te despiertas? ¿Miras el móvil? ¿Qué es lo último que haces antes de dormir? ¿Miras el móvil? ¿Sueles tender mucho a hacer así? ¿Sueles tener mucha estimulación, mucha tecnología rodeándote?
Plantéate estas cosas porque son elementos que minan nuestra capacidad para mantener algo constante y motivarnos con el largo plazo. Una vez que te motivas con el largo plazo y una vez que tus objetivos y tus pasos son realistas, que insisto, no tiene por qué ser fácil, a veces será fácil, a veces será bastante complicado porque hay algo que tenemos que gestionar entre medias. Se trata de, en lugar de focalizarte de forma extrínseca, como decimos en psicología, como, oye, quiero conseguir esto, que al final no sabemos si lo vamos a conseguir. Esto es lo interesante de un proceso de cambio. A veces nos preguntamos al principio, oye, yo quiero conseguir esto, o nos planteamos, mejor dicho, pero el propio proceso de cambio hace que cambien cosas. E incluso suelen cambiar los propios objetivos que tenemos. Los cambiamos hacia objetivos más profundos, más trascendentales, porque hemos descubierto algo importante. Entonces, una vez que tenemos esa motivación de largo plazo, se trata de, en lugar de enfocarte con lo que quieres conseguir en un principio, cuál es el aprendizaje que estás haciendo en ti y sobre todo trabajarlo desde la curiosidad y desde la aceptación en lugar que desde la impulsividad, ¿vale? Aceptar, oye, pues cuáles son también mis vulnerabilidades. Hoy día en este mundo del coaching también superficial se trabaja siempre en la meta, ¿no? Cuando tenemos que ser conscientes de que existen los límites, que es exactamente lo que tienes que aprender a desarrollar, a descubrir de ti, a gestionar para que todo lo demás fluya y que al final todo ese proceso de conciencia, de autodescubrimiento, te lleva a decir, bueno, lo que realmente quiero es esto, este es el paso, y luego descubrir cuál es la forma que a ti mejor te funciona para saber, oye, pues mi fuerza de voluntad en invierno es esta, y en verano es esta, y en situaciones de estrés es esta, y en esta es esta. Tratar de que esa fuerza de voluntad tan abstracta lo transformemos en algo un poco más concreto, si se puede, adaptado a ti, ¿vale? Pero considerar esto. A veces creemos que no tenemos fuerza de voluntad porque nos frustramos, porque nos autoexigimos, y a veces es porque lo que nos planteamos no es lo adecuado y porque nuestro contexto y nuestros hábitos también minan mucho esa capacidad por el enfoque a corto plazo, etc. Plantéate todo esto, míralo como un ejercicio para mirarte un poco a ti y descubrir qué es exactamente lo que tiene que cambiar en ti, que es con lo único que puedes trabajar, para que luego cambie todo lo demás. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Siempre digo esto por si acaso no me conoces. Y bueno, si quieres dar ese paso, recuerda que en empoderamientohumano.com tienes opciones para agendar una sesión conmigo donde podamos explorar qué ocurre, cómo lo podemos solucionar y cómo te puedo acompañar en ese proceso. Que estés genial, que estés llevando la ola de calor o el episodio de calor intenso lo mejor posible. Y sobre todo, que esa fuerza de voluntad la construyas desde tu propio proceso de consciencia. No te dejes tanto apabullar por lo que hay fuera. Que estés genial y nos vemos en el próximo vídeo. Y que se me olvida, que te suscribas, que es mucho mejor, porque así los recibes automáticamente. No te preocupes que no publico muchos y te aseguro que cada vez serán más bonitos. Nos vemos en la próxima, ahora sí.